Hola, aquí estamos en un vídeo tutorial de maquillaje con Lilo de KIH. Estáis viendo ya el resultado, pero ahora vamos a ver el tutorial, ¿vale? Así que quedaros conmigo. Vamos dentro vídeo como. Un momento. Antes de nada, ahora lo vuelvo a explicar. Hay que prepararse. Ahora sí, preparada, lista. Vale, antes de maquillarme, primero me lavo la cara, ¿vale? Pues por la mañana me lavo la cara, me quito las legas. Y utilizo lo primero tónico, ¿vale? Yo ya lo he hecho, pero un poco para mostrar. Me he hecho una gotita, ¿vale? La frente, aunque lleve flequillo, no se me puede olvidar. Y después me he hecho crema, que esta ya la recomendé en el último vídeo que hicimos de skincare con KIH. Vale, ya estaría lista para el maquillaje. La base que utilizo, he probado muchas, ¿vale? He probado tanto bases como BB cream y ninguna me ha... no me va bien con mi piel, ¿vale? Tengo una piel muy sensible, a veces la tengo muy grasa, a veces tengo partes muy secas, entonces imposible. Pero desde este año he empezado a utilizar cushion. Ya no me maquillo tanto y cuando me maquillo simplemente me doy un poco en todas las zonas que sería un poco como para igualar los tonos de piel, ¿no? Entonces... me hace mucha gracia porque cuando me estoy maquillando mi madre me dice que me estoy pegando en la cara. No solamente mi madre, todo el mundo que me ve alrededor. ¿Sí? Además que suena Claro, blanco, es como por toques, pa. Sabía que mejor. Son toques, Bueno, son puñetas. No, pero de verdad que funciona, no en plan así, sino por toques. Eso también te tapa los moratones que te haces tú en la cara, ¿no? Yo me acuerdo que vi hace relativamente poco un tutorial de Hyuna que hacía exactamente lo mismo y que se pegaba. 와가지고 뭐라 해야 되지? 그냥 Bueno, pues base lista. Ok, base lista. Hecho. Hemos terminado con la base, ¿vale? Clio, el cushion. Y justamente después de la base, lo que hago es retocarme las cejas. Como tengo flequillo, no suelo darle mucha importancia en el día a día. Pero bueno, como ahora vamos a hacer el tutorial, lo primero que hago es peinarla un poquito. Un poco para perfilar lo que es las imperfecciones que tiene la ceja crece, pero no es perfecta. Bueno, yo por lo menos no tengo la ceja perfecta, lo siento. Entonces pues un poco para igualar y hacerla simétrica. Y ahora, una vez que ya está maquillada, la difumino. La vuelvo a peinar otra vez. No pone la marca. Ah, peripera, ¿vale? Peripera black brown. Bueno, ya depende del tono de la ceja, ¿no? Pero a mí me va bastante bien porque además tiene infinito. Además yo llevo ya casi un año utilizándolo, ¿vale? Y no se acaba. Y justamente después, la base de los ojos. No suelo ponerme, pero a veces sí me gustan mucho los tonos naranjas. Esta es la paleta, que es de Colourpop. Voy a utilizar 3 colores solo. El más oscurito va para esta zona. Luego uno rosado para esta zona y en medio uno que sea más tono purpurina que difumine ambos colores. Vamos a empezar con el rosita. La
forma de mi ojo es modo triste, ¿vale? Mi sonrisa, o sea, la sonrisa de mi ojo es triste, no es feliz, ¿vale? No sé si solamente me expreso yo así, pero... no sé. Ok, y ahora vamos con los tonos marrones. Ok, vale, ya he terminado con la sombra, ¿no? Ahora mismo parece que me han pegado dos puñetazos, uno en cada ojo, pero se va a quedar bonito, ¿ok? Espérate, vamos a seguir ahora. Yo no utilizo eyeliner líquido, lo que hago es con lápiz, ¿ok? Mantae, ¿me ayuda? Suéltame esto. Ay, que necesito un poco de... Lo que hago es tirarme aquí y con el lápiz un poco más... Ay, así. Okay. Entonces no queda tan marcado como si fuera líquido, no queda delineado, pero sí se difumina un poquito más con la sombra y la sonrisa de mi ojo no es tan triste. No te adjunto para hacerte este eyeliner, tienes que tener las uñas largas. Me sirven mucho las uñas para perfeccionar el maquillaje. Espérate. Oh. Trae. Emergencia. ¿Cómo? Volvemos en un minuto. Vale, ahora que está todo en orden, bueno, normalmente me hago primero la sombra, lo que son el degradado de tono naranja marrón a rosa. Me lo hago primero, luego el delineado con lápiz y si todo está bien y no he tenido que quitármelo porque no me ha salido bien, y luego me echo la purpurina aquí en medio. Vale. Y me gusta mucho la purpurina, ¿no? Entonces tenemos aquí purpurina y aquí también, ¿no? Es prácticamente la misma. Yo voy a utilizar esta porque ya tengo la paleta abierta, pero prácticamente la purpurina en líquido también va muy bien, 100% recomendada. Normalmente me la echo aquí, ¿vale? E incluso aquí abajo. Vamos a tirar la casa por la ventana y nos vamos a echar toda la purpurina en la paleta. ¿Qué me falta? Como si no tuviera suficiente. Periodo. Mete el ojo dentro. Paleta, ya está. Los ojos lisos. Pero vamos a ver. ¿Dónde está? El rímel. Yo utilizo uno de Kiko, pero creo que todavía no he dado con el bueno. Porque siempre pasa, siempre. Uno son muy... ¿cómo se dice? Se me queda aquí marcado, en plan mapache. No doy con los buenos. Y otro, como tengo las pestañas muy tiesas, muy fuertes, siempre cuando intento levantármelas siempre bajan. Entonces es muy molesto. Paso de rímel normalmente, pero bueno, un poquito no pasa nada. Hubo un truco que me dio Michan cuando me echaba el rímel, y es que cuando te da, cierras el ojo, es como para sellarla y que se queden levantadas, ¿no? A mí no me funciona, a ella sí, le funcionaba, pero... Básicamente este vídeo no es de maquillaje, es de yo siendo caótica y haciendo un intento de maquillaje. Espero que os divirtáis.
Las pestañas de abajo no le doy con la misma intensidad con la que le doy arriba. Simplemente le doy un poquito para que se quede marcada, ¿vale? Procedemos con el highlight. Como habéis dado cuenta, lo hago todo con los dedos. Es mucho más cómodo, ¿vale? Sobre todo, incluso la base. Antes, cuando utilizaba base y tenía las uñas postizas, tenía las uñas de gel, tenía que maquillarme con los nudillos. Entonces, como que tengo habilidades. Ya no me gusta utilizar brochas ni nada de eso, no sé. Como que no tengo el control del maquillaje. Pero voy a hacer una excepción. Ella hipócrita. Nunca es suficiente. ¿Ok? De aquí a... Uy, un poquito. Y ahora el lado. Toque la punta de la nariz, toque aquí, ¿vale? Vale, tanto highlight como el colorete utilizo Etude House. Es una marca que me gusta mucho, mucho. La calidad no es muy buena, pero está bien de precio y para mí, personalmente a mí me parece que pigmenta mucho, entonces no me disgusta. Colorete, truco para el colorete. Si tienes la nariz muy grande y te apetece, bueno, no sé, camuflarla o echar colorete no solamente en aquí, en las mejillas, sino en la parte de en medio, ¿vale? Y ahora ya por último vamos por los labios, ¿vale? A mí me gustan mucho los pintalabios que son fijos. Vale, todo lo que acabo de hacer está decente, ¿no? Pero mucha gente me ha preguntado por cómo me pinto los labios. ¿Qué es lo que hago? Porque cuando mi forma natural de los labios no es que sea ni muy fina ni muy gruesa, pero yo me pinto los labios y me dicen, pareces Kardashian. Me lo pinto por fuera, ¿ok? Entonces, vamos a ello. ¿Vale? La táctica sería el movimiento de labios, ¿no? Para agrandar, para pegar el de arriba a abajo y así como delinearlos pero por fuera. Ya estarían los labios pintados, así que tardo 5 segundos, ya he cogido la práctica. Es simplemente pintar en el centro de los labios, aquí, y delinear con el movimiento de ampliarlo, ¿vale? Y te lo pintas por fuera y ya está, y he terminado. Para finalizar os voy a dar unas recomendaciones que a mí me van muy bien. Como estamos en un tutorial de belleza y de maquillaje, pues este spray en seco para el pelo encrespado va súper bien y calidad-precio 100% recomendado. Y este gel, te amo, espero que estés bien. Un chico en Corea que trabajaba en la tienda de Lush estuvo recomendándome muchos productos que me venían muy bien para mi piel y al final ha mejorado un montón. Agua marina, ¿vale? Para rojeces en la piel. Te lavas la cara y esto es como si fuera una arcilla que te la das después, ¿vale? Y te unifica todos los colores de la piel, ¿vale? 100% recomendada. Bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. C'est fini. Hemos terminado. Espero que os haya gustado, aunque no soy experta en maquillaje, pero espero que mis tips os sirvan y sobre todo espero que os hayáis reído. Suscribiros y darle like y adiós.